Este es el aeropuerto de Estambul, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, construido desde cero en tan solo 4 años. Este es el Beijing Daxing, un mega hub de 7 pistas, diseñado, construido e inaugurado en menos de 5 años. Ahora echa un vistazo al aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, un aeropuerto que estaba destinado a ser la nueva joya de la corona de Alemania, un moderno centro de conexiones global capaz de gestionar millones de pasajeros. Pero aquí es donde las cosas cambian. Mientras el resto del mundo levanta mega aeropuertos en apenas media década, Alemania, el país cuya reputación entera se basa en la precisión, tardó casi 22 años solo en llegar a su primera fecha de inauguración. Y eso ni siquiera es la parte más vergonzosa. Cuando los inspectores de seguridad finalmente recorrieron su reluciente nueva terminal en 2012, semanas antes de la gran inauguración, encontraron nada menos que 120,000 defectos. De todo, desde tuberías de refrigeración sin aislamiento hasta un sistema de protección contra incendios diseñado por un hombre que, según se supo, ni siquiera era ingeniero. La situación era tan grave que la ceremonia de inauguración tuvo que cancelarse. El ingeniero jefe fue despedido y el aeropuerto entero tuvo que rediseñarse. Y Alemania, el país que construyó toda su reputación mundial sobre la precisión y la competencia, se convirtió en el hazmerreír internacional. E incluso, cuando el aeropuerto finalmente abrió en octubre de 2020, casi 8 años después de la primera fecha de inauguración prevista y con más de 5,000 millones de euros de sobrecoste, empezó a resonar una nueva pregunta. ¿Realmente hacía falta este aeropuerto? Porque Berlín ya contaba con 3 aeropuertos en funcionamiento en el momento de la construcción. Entonces, ¿por qué Berlín construyó este aeropuerto? ¿Y cómo se torcieron tanto las cosas? Esta es la historia de cómo Alemania construyó el aeropuerto más vergonzoso de la historia moderna. Y por qué, incluso hoy, sigue luchando por sobrevivir. Era el 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín finalmente cae tras el colapso de la Unión Soviética. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y Berlín Occidental se reunifica con el Este, pero Berlín y Alemania en su conjunto tenían nuevos problemas que resolver. La población de Berlín se había duplicado prácticamente de la noche a la mañana, y lo que habían sido 2 sociedades paralelas ahora tenía que funcionar como una sola. Eso significaba fusionar 2 economías distintas, 2 sistemas de infraestructura muy diferentes, 2 gobiernos e incluso 2 culturas distintas. Mientras muchos en Berlín Oriental habían perdido sus empleos, la gente de Occidente empezó a ver a sus nuevos vecinos no como tales, sino como una carga económica. Así que, mientras los líderes de Berlín recién reunificado buscaban una oportunidad que uniera verdaderamente a ambos lados, se dieron cuenta de que sus 3 aeropuertos, Tempelhof, Tegel y Schönefeld, no solo estaban desfasados, sino que eran incapaces de gestionar el volumen de pasajeros que la ciudad ahora demandaba. Peor aún, aeropuertos como Tempelhof y Tegel, situados justo en medio de la ciudad, no tenían ninguna posibilidad real de expansión futura. Así que empezó a formarse un consenso. Lo que Berlín realmente necesitaba era un aeropuerto nuevo y moderno, uno comparable a los de Frankfurt y Múnich, con capacidad real para afrontar lo que fuera que trajera el futuro. En 1991 se formó un comité encargado de encontrar una ubicación adecuada para este nuevo aeropuerto en los alrededores de Berlín. Y ya entonces había señales tempranas de que este proyecto no iba a salir bien, porque les llevó 6 años solo decidir la ubicación, y después de todo ese tiempo terminaron eligiendo este lugar, justo al lado del aeropuerto ya existente de Schönefeld. En ese momento Schönefeld ya contaba con 2 pistas razonablemente largas y un edificio terminal. Así que la idea era que, al menos en teoría, como había espacio suficiente para ampliar la terminal existente o incluso construir una segunda cerca, todo lo que había que hacer era ampliar y modernizar el nuevo estándar. Pero había un problema. Usar el par de pistas existentes simplemente no era posible, porque esas pistas estaban demasiado cerca la una de la otra como para permitir despegues y aterrizajes simultáneos. Además, si Berlín quería convertirse en un centro de conexiones global de verdad, necesitaban un aeropuerto de última generación capaz de gestionar un gran número de aeronaves de forma simultánea. Así que el plan que surgió fue conservar una de estas pistas, la más al sur de las 2,
y construir una pista completamente nueva más al sur. Eso no solo liberaría el espacio entre las dos pistas para construir una terminal moderna, sino que también daría amplio margen para calles de rodaje paralelas que dieran servicio a cada pista, estacionamiento de aeronaves y futuras ampliaciones. Pero, incluso después de que todos se pusieran de acuerdo con el plan general, siguieron acumulándose retrasos. Y no fue hasta 2006 que el plan finalmente se aprobó, justo a tiempo para la crisis financiera del año 2008. Lehman Brothers is going bankrupt. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse. Now it's official, we are in a recession. El plan inicial era traer contratistas privados que financiaran y construyeran el aeropuerto. Pero la crisis económica mundial hizo casi imposible encontrar una entidad privada dispuesta a asumir ese tipo de riesgo financiero. Así que los políticos hicieron lo que mejor saben hacer: gastar dinero público. El aeropuerto de Brandenburgo pasó a ser un proyecto totalmente público, gestionado por una empresa participada conjuntamente por la ciudad de Berlín, el estado de Brandenburgo y la República Federal de Alemania. Y si sabes algo sobre proyectos públicos, sabes que suelen quedar enredados en un lío burocrático y suelen ser fuente de incompetencia y también de corrupción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí, pero la magnitud con la que ocurrió conmocionaría al mundo entero. Según Martin Delius, un expolítico berlinés que más tarde presidió una comisión de investigación sobre el proyecto, los responsables tomaron una decisión temprana que resultaría catastrófica. En lugar de adjuntar la construcción a un único contratista principal que pudiera responder por el conjunto de la obra, dividieron el trabajo en un gran número de contratos individuales más pequeños, con empresas separadas, responsables de cada sección concreta de la obra. Hicieron esto en un intento de reducir costes, pero lo que terminaron creando fue un sistema enormemente complicado con demasiados responsables de decisión, lo que hacía casi imposible su supervisión. Por si eso no fuera suficiente, Meinhard von Herkan se incorporó como arquitecto jefe. Bueno, si no lo conoces, fue el hombre detrás de emblemas de Berlín como la estación central de ferrocarril y el aeropuerto de Tegel. Y aunque sin duda era un arquitecto de renombre, también era un arquitecto de la vieja escuela que despreciaba la manera en que se construían los aeropuertos modernos. Verás, los aeropuertos, ya sean públicos o privados, funcionan como negocios comerciales, igual que cualquier otro. Y aunque la mayor parte de sus ingresos proviene de las operaciones de vuelo y de carga, el comercio minorista juega un papel importante en la rentabilidad de cualquier aeropuerto. Precisamente por eso, cada terminal importante del mundo está llena de tiendas libres de impuestos, bares y restaurantes, y por eso los precios son los que son. Pero von Herkan odiaba las tiendas. Odiaba que los aeropuertos se estuvieran convirtiendo en gigantescos centros comerciales. En sus propias palabras, la mayoría de los pasajeros no tienen ningún deseo de comprar nada. ¿Por qué tendría que cargar con 2 botellas de whisky sobrevalorado en una bolsa de plástico como si fuera un mendigo? Así que diseñó su aeropuerto con la menor cantidad posible de locales comerciales. Pero cuando la empresa gestora del aeropuerto revisó finalmente sus planos y se dio cuenta de lo que había hecho, se alarmó, ya que esperaban obtener hasta el 50% de sus ingresos del comercio minorista. Así que, apenas 9 meses después de iniciada la construcción, el entonces alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, decidió de repente que el nuevo aeropuerto se quedaría pequeño y ordenó un rediseño con una superficie dedicada a las compras. Y además, exigió puertas de embarque capaces de recibir al A380. Aunque ninguna aerolínea se hubiera comprometido jamás a traer esa aeronave a Berlín. Todos estos cambios constantes de diseño hicieron que el proyecto quedara muy retrasado respecto a la gran inauguración prevista para octubre de 2011. Pero a medida que esa fecha se acercaba, las autoridades del aeropuerto se dieron cuenta de que no iban a llegar a tiempo, así que en silencio movieron la flecha objetivo a junio de 2012. Casi un año completo de retraso respecto al plan original. Ahora bien, una fecha de inauguración para algo tan importante como un nuevo aeropuerto de gran envergadura obliga a todas las empresas afectadas a organizar sus propios planes en torno a ella. Y no hablo solo de empresas de asistencia en tierra o equipos de mantenimiento. Negocios como cafeterías, tiendas libres de impuestos y empresas de alquiler de coches también tienen que trasladar su equipamiento, comprar inventario y contratar personal, lo cual en sí mismo es un proceso costoso que hay que planificar y gestionar con muchos meses, a veces años de antelación. Así que mientras todo esto ocurría, los políticos estaban ocupados preparando una gran ceremonia de inauguración a la que asistirían la entonces canciller Angela Merkel y otros altos funcionarios alemanes.
Pero cuando los inspectores de seguridad llegaron para realizar sus controles previos a la apertura, lo que encontraron detuvo en seco todo el proceso. La ceremonia de inauguración fue cancelada. Y lo que siguió fue una revelación que dejó paralizados no solo a Alemania, sino al mundo entero. La magnitud de los problemas era casi incomprensible. En total, los inspectores catalogaron más de 120,000 defectos individuales. Y algunos de ellos eran tan fundamentales que plantearon serias dudas sobre cómo se había supervisado la construcción desde el principio. Toma como ejemplo el muro principal de la nueva terminal, orientado hacia el oeste. Pero en esta zona del noroeste de Alemania, precisamente el oeste es donde suelen venir el viento y la lluvia. Y quien fuera responsable de esa sección había instalado rejillas de ventilación directamente en ese muro, sin ninguna protección real frente a los elementos, lo que significaba que el agua de lluvia se filtraba constantemente al interior del edificio, dañando el interior. Luego estaban las tuberías de refrigeración, que recorrían un total de 60 kilómetros a lo largo de la terminal, instaladas sin ningún tipo de aislamiento térmico. Para cuando alguien se dio cuenta, esas tuberías ya estaban enterradas detrás de muros terminados. Así que solucionar el problema implicaba abrir esos muros solo para poder acceder a ellas. Agravando aún más la situación estaba el estado del sistema de extinción de incendios. Todo el sistema, extractores de humo, rociadores, ventilación de emergencia, se habían diseñado conforme a las especificaciones del aeropuerto original, mucho más pequeño de von Herkan, y cuando se sometió a las pruebas de seguridad oficiales, falló. Lo que resultaba especialmente grave era que la persona que había diseñado ese sistema no era en realidad ingeniero. Era, en cambio, un delineante técnico que se había hecho pasar por ingeniero todo este tiempo. Pero cuando la dirección del aeropuerto se dio cuenta de que había fallado las pruebas cruciales de seguridad contra incendios, propusieron una solución llamada interfaz humano-máquina, en la que cientos de trabajadores montarían guardia a las 24 horas para vigilar posibles incendios y operar las puertas de emergencia. Por supuesto, cualquier persona en su sano juicio sabría que esa no es una buena idea, pero al parecer, la dirección del aeropuerto y los políticos de la época la consideraron una solución de respaldo razonable, y por eso precisamente habían minimizado la posibilidad de nuevos retrasos antes de que estallara la noticia. El escándalo desencadenó una ola de dimisiones, y el arquitecto jefe del proyecto, von Herkan, fue finalmente despedido. En su lugar, los propietarios del aeropuerto trajeron a Hartmut Meidorn, un ejecutivo experimentado que había dirigido previamente tanto Deutsche Bahn como Air Berlin, y le encargaron terminar el proyecto. Pero cuando Meidorn llevó a cabo su propia investigación sobre el aeropuerto, lo que encontró hizo que la cifra original de 120,000 defectos pareciera casi modesta en comparación. Su investigación reveló la asombrosa cifra de 550,000 fallos individuales en toda la terminal. A finales de 2012, el presupuesto del proyecto se había disparado desde su estimación original de 4.500 millones de euros hasta superar con creces los 10.000 millones. Y fue en ese momento cuando empezaron a alzarse voces serias que pedían abandonar el proyecto por completo y empezar de nuevo desde cero. Pero el proyecto ya había consumido demasiado tiempo, dinero y capital político como para que esa fuera una opción realista. Así que no tuvieron más remedio que seguir adelante. Bueno, si pensabas que las cosas al menos mejoraron a partir de aquí, estás completamente equivocado. Una investigación periodística de DW, la cadena pública alemana, descubrió que en los años posteriores al escándalo, la misma cultura de disfunción continuó. Los constructores pasaban buena parte de su tiempo sin hacer prácticamente nada y todo el proyecto se había convertido en un foco de criminalidad. Los trabajadores robaban materiales, como cobre y herramientas de construcción. De hecho, muchos habían convertido esto en un negocio, cortando cables y vendiéndolos como chatarra. Una fuente interna, hablando de forma anónima, describió el ambiente con crudeza. Si querías no hacer nada, era relativamente fácil. Si querías hacer mucho, podías intentarlo. Pero al final el plan volvía a cambiar. Y cuando finalmente inauguraron el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, lo hicieron en octubre de 2020. Un total de 8 años después de la primera fecha de inauguración prevista, y justo en el año en el que el mundo entero se había paralizado por el COVID-19, con prácticamente ningún pasajero a la vista. Hoy en día, casi 6 años después de esa inauguración, Berlín-Brandenburgo sigue teniendo dificultades. Y según algunas fuentes, el mayor problema del nuevo aeropuerto de Berlín es que quizás nunca hubo una necesidad real de construirlo, o al menos no en la forma en que se diseñó. Verás,
La ambición original era construir un gran centro de conexiones internacional, del tipo en el que los pasajeros llegan en vuelos regionales de conexión y continúan hacia destinos de larga distancia como Dubái, Singapur o Nueva York. Para lograrlo, Berlín necesitaba atraer a las grandes aerolíneas de largo radio, particularmente a las de fuera de Europa. Esa, después de todo, era toda la justificación detrás del rediseño enormemente costoso. El mismo que añadió puertas de embarque capaces de recibir específicamente al A380. Pero a diferencia de Frankfurt o Múnich, Berlín nunca se convirtió en el centro de conexiones de ninguna gran alianza de aerolíneas. Ni siquiera Lufthansa, la propia aerolínea de bandera de Alemania, decidió basar ahí sus operaciones de largo radio. Sin esa ancla, toda la estrategia de convertirse en centro de conexiones se vino abajo antes de que realmente llegara a arrancar. Luego estaban los fallos de diseño que de alguna manera sobrevivieron a más de una década de construcción. Porque aunque era un aeropuerto completamente nuevo, uno que costó más de 10 millones de euros, de alguna manera consiguió fallar de forma espectacular en lo más básico. Toma la Terminal 2, por ejemplo. No existe ningún punto dedicado para taxis o para dejar pasajeros en auto en esa terminal, lo que significa que todo pasajero que llega, sin importar cuánto equipaje lleve, tiene que ser dejado en la Terminal 1 y luego caminar al aire libre varios cientos de metros a través de lo que, francamente, parece un aparcamiento sin terminar para llegar a la Terminal 2. En el interior de las terminales, los pasajeros se han quejado repetidamente de lo estrecho y confuso que resulta el diseño, con una señalización deficiente y una escasez crónica de asientos que, en momentos de mucha afluencia, obliga a los pasajeros a sentarse directamente en el suelo. Pero quizás el problema más dañino de todos es lo que le está pasando a la propia Berlín. Cuando la demanda de viajes a nivel mundial se recuperó tras el COVID-19, el ritmo de esa recuperación tomó a casi todo el mundo por sorpresa. Según IATA, la demanda mundial de pasajeros en 2024 no solo volvió a los niveles previos a la pandemia, sino que terminó casi un 4% por encima de ellos. Pero Berlín cuenta una historia muy distinta. El número de turistas que visitan la ciudad ha caído significativamente desde la pandemia, y esa caída no muestra ninguna señal de revertirse. Los operadores turísticos informan de que los visitantes se sienten cada vez más disuadidos por los niveles de contaminación y suciedad en toda la ciudad, y la famosa cultura de vida nocturna que una vez convirtió a Berlín en uno de los destinos más emocionantes de Europa está desapareciendo poco a poco. Como resultado, varias aerolíneas europeas de bajo coste, entre ellas Ryanair e EasyJet, han reducido sus operaciones en Brandenburgo. Ese cálculo se ve considerablemente facilitado por el hecho de que Berlín ya tiene algunos de los impuestos de aviación y costes operativos más altos de cualquier aeropuerto alemán importante, lo que lo convierte en una propuesta poco atractiva para aerolíneas que operan con márgenes ajustados y sin escasez de bases alternativas donde elegir. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Logrará finalmente la ciudad posicionar este aeropuerto como el centro de conexiones global que siempre debió ser? ¿O estamos presenciando las primeras etapas de un declive más largo y silencioso? Cuéntanoslo en los comentarios.